Bienvenidos a una nueva caminata. Nos encontramos en Ciudad de Guatemala y vamos a recorrer una de las avenidas que tiene una historia que la podemos remontar al siglo XIX o incluso antes. Es la Séptima Avenida y un espacio lleno de edificios, comercio, monumentos y historia arquitectónica. Y aquí tenemos el primer ejemplo de este monumento llamado la Torre del Reformador, antiguamente llamada Torre Conmemorativa 19 de Julio. Esta torre fue inaugurada el 19 de julio de 1935 entre las calles que tenían anteriormente los siguientes nombres: el antiguo Boulevard 15 de septiembre, que es lo que estamos recorriendo ahorita, la Séptima Avenida de la Zona 9, y la calle de Tívoli hacia el poniente y la calle Miguel García Granados al oriente. Actualmente es llamada la segunda calle de las zonas 9 y 4. La inauguración de este monumento fue realizada en esta fecha por el aniversario número 100 del nacimiento del expresidente de la República, don Justo Rufino Barrios, presidente que le apodaban el Reformador. Esta maravilla de la ingeniería es una estructura de hierro que llega a los 71.85 metros de altura, y el nacimiento de esta es en Estados Unidos, construida por la United Steel Products Company y erigida para la Golden State International Exposition realizada en el estado de California, Estados Unidos, en 1934. El costo de esta torre, ya en quetzales, es de 49,000 quetzales de la época. El propósito de esta torre en Estados Unidos era para hacer un modelo de venta. Fue expuesta para que quien la quisiera comprar pues la adquiriera y se la llevara prácticamente. De hecho, en esa exposición varios guatemaltecos quedaron bastante impresionados con esta torre, y fue tanta la impresión que se lo comentaron al presidente Jorge Ubico Castaneda. Es así que el presidente Ubico decide adquirirla. Pues la adquiere a ese monto y cuando llegan las piezas a suelo guatemalteco se decide colocarla sobre el Boulevard 15 de septiembre. Y este espacio primero se realizó un trabajo de cimentación y drenajes realizado por el ingeniero Arturo Bixford en colaboración con la Dirección de Obras Públicas y la Secretaría de Fomento, mientras que el armado de la torre ya en el lugar fue realizada por la empresa que vendió la torre. Al momento de su inauguración poseía un sistema de iluminación a base de 4 reflectores colocados, uno en cada esquina o en cada pie de esta torre. Dicha iluminación posteriormente fue cambiada a un sistema de luces neón, en donde algunos elementos eran resaltados con neón en tonos blanco y azul, que lastimosamente el azul no era bastante perceptible, entonces se miraba mayormente blanca. Es el mismo año de la construcción aquí en Guatemala y de su inauguración, el Reino de Bélgica donó una campana, la cual fue instalada en la parte alta de la torre y que todavía se encuentra en ese lugar, y posee en su cúspide un faro que fue reemplazada varias veces debido a que la luz se quemaba. Entre las fechas que podemos mencionar ese reemplazo es 1969, 1984, luego a los años se volvió a cambiar, pero no es hasta 1994 que se instala el último faro, que todavía se encuentra en funcionamiento según lo que hemos encontrado. De hecho, este faro fue donado por la aerolínea American Airlines, y la razón de la existencia es que la torre se encuentra adentro del espacio aéreo y a 2 kilómetros del inicio de la pista de aterrizaje del aeropuerto La Aurora.
y pues sus 70 metros es un riesgo para las aeronaves si no se tiene una iluminación adecuada de la misma. Como datos generales de la torre podemos mencionar pues su altura de 71.85 metros, realizada a base de hierro galvanizado de alta resistencia, similar a la que se utilizó para la Torre Eiffel en París. Su base está sostenida por 4 patas y también por 4 arcos, esto para hacerla más rígida. El cuerpo superior de la torre es de estructura cónica, con 2 figuras prismáticas a cada lado en la parte inferior, y en la cúspide posee la campana y el faro que ilumina, ¿verdad? La torre fue desarmada completamente en la feria para luego ser enviada por barco a Guatemala, y en una de las patas se encuentra la inscripción United States Steel Products Company, USA 1935. En realidad es toda una obra de ingeniería esta torre, interesante, y tiene datos curiosos también, adicional a todo lo que ya hemos comentado. En una de estas esquinas donde se encuentra la torre se traslada la que fuera en su momento la Cremería París, ubicada originalmente en la 7ª avenida, entre la primera y segunda calle de la zona 9. El traslado de la cremería se da debido al aumento de la demanda de sus clientes, el cambio de rubro de cremería a abarrotería y la falta de espacio. Cuando la abarrotería se traslada a esta zona, su dueño, Ernesto Ruiz Sáenz de Tejada, le cambia el nombre a Supermercados La Torre. Entre otros datos, el 19 de diciembre de 1985, Baldomero Trinidad Quijay, de 16 años, escaló la Torre del Reformador para meditar sobre la vida y el futuro, pero por el frío ya no pudo bajar. Luego, el 4 de mayo de 1952, Manuel Ávila hizo sonar la campana para recibir a los corredores de la maratón de Boston, Luis Velázquez, y al ganador de dicha maratón, Doroteo Guamuch Flores, nombre que posteriormente le fue colocado al Estadio Olímpico de Guatemala. Vamos a hacer una pausa con respecto a los datos curiosos de la Torre del Reformador para hablar de este edificio que tenemos en pantalla, Omar. Sí, es la sede de Canela S.A., una empresa familiar fundada en 1947 por Avelino Canela y Luis Canela. La empresa es la distribuidora de las marcas Opel, Yamaha, Massey Ferguson, Isuzu, Canon, Grafipronto, Motul, Compaq y otras. Pero a nivel arquitectónico es bastante peculiar por los cortasoles en hexágonos de 2 tamaños diferentes. Definitivamente una construcción bastante exquisita, obra del arquitecto Raúl Minondo, realizada en 1968. Sí, la verdad es que muy bonito y sobresale entre el resto de arquitectura que se encuentra sobre la 7ª avenida en esta zona. Pero bien, retomando un poquito los datos curiosos con respecto a la Torre del Reformador, la Cervecería Centroamericana donó la primera iluminación de la Torre del Reformador en 1958. Además, dentro del proyecto Metrópoli 2010 se le instaló una nueva iluminación a la torre, que es la que se mantiene a la actualidad, me imagino que con algunas actualizaciones o algunos retoques. Además, varias personas han realizado el ascenso a la Torre del Reformador para suicidarse. Hay 2 casos documentados de este tipo de fenómeno. Primero, el caso de Abel López Cruz, de 44 años, que era un indigente que subió alrededor de 8 veces. Y también el caso de Herbert Alexander Marín, de 34 años, que decidió suicidarse por problemas amorosos. Y los bomberos pudieron realizar un rescate luego de que éste se arrepintiera antes de llegar a la parte superior de la torre. Bastante interesante todos los datos curiosos de la Torre Reformador, pero aquí ya hemos avanzado unas cuantas cuadras y nos encontramos frente al edificio centroamericano, un edificio que data de la década de los 70 y que, como dato curioso que encontramos, es que en su último nivel se encontraba el restaurante de comida china El Mandarín,
Frente a este edificio, a unos metros nada más, se encuentra otro edificio icónico de la Séptima Avenida, que es el edificio El Patio, que ya va a ir apareciendo en pantalla. Adicional, esta zona podemos decir que es como una expansión natural de la Séptima Avenida, que viene desde la zona 1 y que se detenía en la 18 calle, hasta que por una decisión gubernamental se decide expandirla, que ya más adelante vamos a hablar. Aquí en pantalla tenemos el edificio El Patio que les comentaba, una obra de los arquitectos Carlos Rigal Dotz y Alfonso Yurrita Cuesta, una obra realizada en 1975, y es bien interesante su diseño interior, ya que lo importante está en medio, en el cual simula un patio central de las casonas antiguas del centro de la ciudad. Contiguo a él tenemos en pantalla este edificio impresionante, que es el edificio El Triángulo, una obra de la empresa de arquitectura Tinoco y Lacape, propiedad en ese momento de Rafael Tinoco Alvarado y Juan Lacape, calculada por el ingeniero Juan José Hermosillo Montano, graduado del MIT. Posee 72 metros de altura y fue inaugurada en 1975, comercializada por Valores Inmobiliarios. Lo interesante de este edificio es que está separado como en tres partes. La parte de abajo, que es una zona comercial de 3 niveles, y del nivel 4 al 17 la torre para oficinas y apartamentos también en los últimos niveles. En pantalla tenemos también otro ejemplo del comercio guatemalteco de época, de lo que nosotros hemos estado investigando. En este lugar se encontró el supermercado El Pueblo, pero que también era llamado en su momento Los Tres Luisito de la familia Ariona. Si usted es de Guatemala y recuerda si este es el lugar, nos puede confirmar en el comentario de este video, y también compartirnos sus anécdotas de esta zona. Regresando al edificio El Triángulo, bastante interesante todos los datos, debido a que a nivel de su arquitectura en esta época existía como una moda, podemos decir, en la construcción antisísmica, que los últimos niveles de los edificios sobresalieran, a diferencia de los otros, que ahí en la toma anterior lo estábamos viendo bastante detenido, y que esto era para que ante un sismo esa característica arquitectónica funcionara como un corrector del movimiento, o también como un contrapeso, y evitar que el edificio se sacudiera bastante. De hecho, este edificio estaba inaugurado recientemente durante uno de los terremotos más grandes que sufrió Ciudad de Guatemala, y no sufrió muchísimos daños en su estructura. Así es que bastante interesante, pero a diferencia de ese momento, el 10 de octubre del 2020 sí sufrió una falla estructural en el nivel 16, luego que en una intensa lluvia la losa de techo se desplomara sobre el nivel inferior. Y aquí tenemos otro edificio, que ya nos estamos acercando a una de las zonas más importantes de nuestro recorrido. Tenemos el edificio Modra. El edificio Modra, el edificio Expo 1 también, que se encuentran acá en esta zona. Modra, un edificio residencial finalizado a mediados del año 2021, ubicado dentro del Cantón Exposición 4 Grados Norte, que es este proyecto interesante de urbanismo, desarrollado por Sur Desarrollos. Ahí lo tenemos ya en pantalla, el edificio Modra, una construcción moderna, parece ser bastante monolítica y con detalles repetitivos a comparación de los diseños atrevidos de Expo 1 que se encuentra enfrente. Hablando del edificio Expo 1, situado en una antigua sucursal bancaria, construido a partir de mayo de 2017, de 12 niveles, obra de Estudio Cero, Shoark, Urbop, Grupo Itza y Aceros Arquitectónicos, hecha con más de 900 toneladas de hierro con muro cortina de vidrio, áreas verdes y un diseño en forma piramidal. Es un espacio que reúne oficinas y comercio. Posee una terraza para eventos de los inquilinos del lugar, o también
previa reserva para terceras personas. Entre sus inquilinos están las oficinas de UPS, el mercado de al lado, que es un mercado gourmet, Luminart, Icono Urbano, Inmobiliaria Búcaro, Urbop y Devil Security. Además de este complejo de Expo 1, también en la misma cuadra se encuentra las Torres Cubo, que son edificios de uso mixto de vivienda y oficina y comercio, con 62.65 metros de altura, que es lo que observamos en pantalla. Son dos torres, la Torre Q de 17 niveles y la Torre O de 19. Una obra conjunta de Shoark, Studio Zero, Sismo Consult, Ingenieros Mecánicos Consultores, EIC, Luce y Grupo Macro. Atrás de la toma, que ya va a ir apareciendo, tenemos el centro financiero del Banco Industrial, un complejo de edificios gemelos de 74 metros de altura, obra del arquitecto Rafael Tinoco Alvarado, y se encuentra dentro de la corriente de la arquitectura internacional. Esta construcción comienza en el 10 de octubre del 74, luego que se entregaron los planos de construcción por la compañía almacenadora. El complejo fue finalizado en 1978. Es de bastante recordación que este centro financiero sufrió un atentado guerrillero con un coche bomba el 28 de diciembre de 1981 por el Frente Guerrillero Otto René Castillo. Luego del atentado, se reportó que no hubo afectación a la estructura del edificio y su interior fue reacondicionado nuevamente. Esta zona últimamente ha sido un punto de gran desarrollo urbanístico para Ciudad de Guatemala. De hecho, el punto central de toda esta mejora urbanística es la Plaza de la República, que ya la vamos a volver a ver ahí en la pantalla, que fue cambiando de acuerdo a las épocas. Primero fue la plazuela Reina Barrios, se encontraba ahí el monumento a la fama, que ese monumento se destruyó por los terremotos de Navidad de 1917-18 y posteriormente se renombró como Plaza 11 de Marzo en honor a los héroes unionistas del 11 de marzo del 20, pero que en 2010 se cambia este espacio y es renominado como Plaza de la República, y actualmente posee en el centro la pieza artística llamada Obelisco de la Luz, una obra escultórica, obra de Max Leiva, con una altura de 17.90 metros, que posee tres figuras de bronce con rasgos humanos representando la razón, la dignidad y la justicia, que estas tres figuras sostienen con ambos brazos un obelisco hueco hecho de acero inoxidable representando la luz y el espíritu humano, y que de noche esta plaza junto con los edificios de alrededor y más que todo el centro financiero del Banco Industrial se iluminan en conjunto, dando un espectáculo visual bastante impresionante. Que de hecho ya lo hemos visitado cuando estuvimos documentando la noche acá en esta zona de el proyecto 4 grados norte. Visitamos las Torres Cubo, visitamos el edificio Expo 1, sus alrededores, y finalizábamos justamente en la Plaza de la República, que en aquella época estábamos en el tiempo de la Navidad guatemalteca, y por tanto el monumento estaba iluminado alegórico a la Navidad, y toda la iluminación arquitectónica del centro financiero de Banco Industrial estaba iluminado de los mismos tonos de la plaza. Eso, junto con la iluminación de toda la zona de Torres Cubo y de Expo 1, pues hacían una cosa bastante interesante ahí, una explosión de luz en medio de la oscuridad. Muy bonito esta zona del monumento a la República.
y que forma parte de esta iniciativa que se llama 4 grados norte, que es, bueno, toda esta zona está inmersa dentro de un complejo que se llamó originalmente el Cantón Exposición, acá en esta zona. Sí, así que lo invitamos a que vaya a visitar esta caminata que hicimos en diciembre, para que conozca la historia de 4 grados norte. En pantalla tenemos Conquistador Hotel, que es un espacio hotelero bastante interesante y lleno de historia también. De hecho, este hotel originalmente se llamó Conquistador Sheraton, construido en 1972 y fue propiedad de Rodolfo Kong. Posee 154 habitaciones y salones para eventos. Dentro de las características es que en el lobby posee un mural firmado por el artista Roberto González Goyri llamado 4 Conquistadores. Pero hablando un poquito sobre la historia de esta vía, que es bastante rica de hecho, nos remontamos a la Reforma Liberal y al gobierno del expresidente Justo Rufino Barrios. De hecho, la Séptima Avenida llegaba hasta la 18 calle en la zona 1, pero empieza este proyecto de expansión y de construir una prolongación debido a que habían intentos para expandir la ciudad hacia el sur. El expresidente Barrios empieza un proceso de expansión con la urbanización del Potrero de Bolaños y para fundar los cantones La Paz y más adelante el cantón Elena, también el barrio de la Reformita y otras zonas al sur. Pero esta zona, para que llegara a ser de gran plusvalía, necesitaba una vía de conexión importante, similar a los paseos de las grandes ciudades europeas, y es aquí en donde empieza la expansión y se le comisiona en la época del expresidente José María Reina Barrios la construcción de esta vía al ingeniero Claudio Urrutia, pero había un problema en medio. Parte de la zona en donde se tenía que construir se encontraba un barranco cercana a la actual calle 24 de la zona 4. Entonces lo que se hizo fue realizar un proceso de rellenado del barranco y cimentación del mismo para poder expandir y construir la vía sin ningún problema. Y para que fuera más atractiva la zona, para que varias personas fueran a vivir a ella, empieza la construcción en la época con la instalación de la fuente de Carlos III y la torre del Reformador, ya en el gobierno de Urico. Gracias a esto es que empieza la construcción de vías o chalets, pero de forma bastante tímida, pero que gracias a estos dos monumentos la construcción empieza muchísimo a tener un interés para que las personas pudieran adquirir un solar si tenían las posibilidades económicas de hacerlo. Definitivamente esta zona es una de las vías más importantes de Ciudad de Guatemala, inclusive dentro de la movilidad urbana, en la cual el sistema Bus Rapid Trans BRT, que es llamado aquí en Guatemala como Transmetro, discurre en una parte bastante importante de esta vía, y que en la séptima que estamos recorriendo ahorita discurre la línea 13 del segundo ramal llamado Corredor Central, y que hemos visto las estaciones Reformador y ahorita Plaza de la República, pero que toda la séptima posee una gran cantidad de estaciones, desde la estación Hangar, que conecta con Transpinula, hasta la estación Tipografía, que se encuentra ya en la zona 1. Así es que es bastante interesante toda esta expansión de esta vía, que junto
con la Avenida de la Reforma formaron en su momento también una de las vías más importantes y más vistosas de Ciudad de Guatemala. El Boulevard 15 de Septiembre, por el cual era conocido esta arteria, y que pues en su momento era un boulevard de dos sentidos. Recientemente, y con todos los cambios viales que se han dado en toda Ciudad de Guatemala, producto también de la creación del sistema de anillo periférico para poder rodear todas las zonas, pues al Boulevard 15 de Septiembre se le quitan los sentidos, el doble sentido, y se crea pues el sentido de sur a norte, creo que es, que te lleva hacia la zona 1, y el posterior renombramiento a Séptima Avenida, que es por la cual se conoce actualmente. Mencionaba previamente de que esta zona también es conocida como el Cantón Exposición. Un trazado hipodámico de esta zona fue realizado en la época del expresidente José María Reina Barrios, asignado al director del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Claudio Urrutia, para que él explotara la zona. El trazo de estas calles, acá en esta zona, está inspirada en el trabajo del urbanista del francés Georges Eugène Haussmann, en donde las cuadras son más pequeñas, pero desde el aire sus calles parecen estar en diagonal a 45 grados respecto a la Séptima Avenida, que sirve como vía central de la zona, donde cada esquina apunta a los 4 puntos cardinales. La zona inicialmente fue llamada Cantón Exposición, creado durante el gobierno del expresidente Lisandro Varillas. El propósito era recordar y enaltecer el triunfo alcanzado por Guatemala en la Exposición Universal de París de 1889. Una característica importante de toda esta zona era el ajardinado y la arborización, resaltando y dando importancia a la naturaleza como parte del diseño urbano. Y dentro de ello podemos ubicar, parte de lo que estamos viendo en pantalla, la zona de 4 grados norte, y la creación del distrito cultural del mismo nombre, que data de 2002, a iniciativa de empresarios de la zona, en donde Emilio Méndez fue el principal impulsor de esta iniciativa. Los primeros impulsos dan resultados y a lo largo de los años se convierte en un punto donde se podía visitar bares, restaurantes y una vida nocturna underground, en donde propiciaban drogas, sonidos estruendosos y discotecas. Por tanto, hubo una especie de debacle de esta zona, o se pierde un poco el espíritu del proyecto 4 grados norte. No es hasta 2010 que más personas y empresas se interesan por el área, incluyendo los vecinos, inversionistas comerciales, empresarios y la mismísima municipalidad de Guatemala. Entonces, en conjunto le dan un empujón al cambio del barrio. Se cierran negocios con problemas y se empieza a hacer la oferta habitacional de hoteles, restaurantes, educación. La zona de Plaza de la República se convierte en un polo de desarrollo, siempre manteniendo la idea de ser una zona estrictamente cultural. Desde 2014, los desarrollos urbanísticos han convertido el área en un hub tecnológico, y actualmente esta zona incluso es conocida como el Silicon Valley de Guatemala. Así que mucho desarrollo en esta zona, y que también ya colinda con la zona del centro cívico, que es lo que ya estamos observando en pantalla, y que denota la finalización de nuestro recorrido, en esta ocasión conociendo este tramo de la Séptima Avenida, cerca de todos los desarrollos de 4 grados norte. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido, conociendo esta parte de la ciudad de Guatemala. Si usted es nuevo en el canal, suscríbase y dale al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos y de todo lo que documentamos acá en City Corners. Nos gusta conocer un poco de nuestras ciudades centroamericanas y de su historia y también de su arquitectura, como ya hemos podido notar en este bonito recorrido conociendo la Séptima Avenida. Así que acá, en este punto en donde ya converge
el área conocida como el Centro Cívico de Ciudad de Guatemala. Nos vamos despidiendo de ustedes, agradeciéndoles por habernos acompañado. Denle like a este recorrido y sigue explorando todas las listas de reproducción que tenemos, conociendo ciudades en Centroamérica, específicamente en las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y muy pronto llegando a otros puntos de la región centroamericana. Así que acá, en esta intersección de la ahora séptima avenida de Ciudad de Guatemala, entre las zonas 4 y 9, nos vamos despidiendo de ustedes y nos vemos hasta la próxima, conociendo algún otro punto de nuestra región centroamericana. Cuídense mucho.